devocional del día de hoy pude ver una de las historias más curiosas que podemos encontrar contada por Jesucristo. Se trata de la parábola de la cizaña y el trigo. Esta parábola ha sido constantemente usada por muchos creyentes para pensar que Dios está haciendo referencia a que en la iglesia hay trigo y cizaña. Hay personas buenas y hay personas malas. Hay personas que se van al cielo y hay personas que se van al infierno. Y que como no sabemos quién es quién, pues nosotros no podemos o no debemos tomar la decisión de disciplinar a unos u otros. Porque a la final es Dios quien en el juicio final tomará la decisión del castigo eterno para quienes eran cizaña. Pero cuando te pones a leer esta parábola, tú vas a encontrar algo muy interesante. Bueno, cuando te pones a leer todo el capítulo 13, te vas a encontrar con algo muy interesante. Y es que más adelante, en el verso 36, Jesús explica esta parábola y dice lo siguiente: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y las cizañas son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando nosotros vemos esta interpretación que hace Jesucristo, podemos darnos cuenta de que hay ciertas diferencias con la interpretación cotidiana que solemos hacer. En primer lugar, nosotros vemos que el sembrador es el Hijo del Hombre. Eso en cierto modo ha estado claro y siempre lo hemos creído así. Pero cuando nosotros pasamos a la semilla que es sembrada, en base a lo que dice la parábola del sembrador, nosotros hemos creído muchas veces que se trata de la palabra de Dios, que la semilla sembrada es la palabra de Dios. Pero lo que vemos es que Jesucristo dice que la semilla sembrada son los hijos de Dios. Ellos son la semilla sembrada y son sembradas en el campo, y Jesucristo dice que el campo es el mundo, no la iglesia. Pero además nosotros podemos ver que la cizaña que es sembrada son los hijos del diablo, son aquellos que hacen la voluntad del diablo y que son sembrados, otra vez, no en la iglesia, sino en el campo que es el mundo. Así que esta parábola no nos hace referencia a lo que hay y no hay dentro de una iglesia local, sino que nos hace referencia a lo que hay y no hay en el mundo. Y vemos nosotros que en el mundo están los hijos de Dios, está la iglesia sembrada para poder traer frutos de bendición, pero también están aquellos que son sembrados por el diablo, son esa cizaña que está en el mundo dispuesta a sabotear la obra de Dios. Así pues, nosotros tenemos personas o grupos incluso que se dedican a sabotear la obra de Jesucristo, que se dedican a hacer quedar mal el evangelio del reino. Es un hecho que se da este tipo de cosas en el mundo y nosotros debemos estar advertidos de esta circunstancia. Pero si hay algo que nos enseña esta parábola, es que nosotros no podemos eliminar o pretender desaparecer aquella cizaña que está en el mundo, aquellos ataques que recibe la iglesia. Es parte de la vida cristiana el saber aceptar que va a haber cizaña que va a tratar de menospreciar, de hundir, de ofender, de ridiculizar la obra de Jesucristo. Por otro lado, también nosotros podemos notar un mensaje que está ahí presente, aunque un poco más sutilmente. Se trata del hecho de que Jesucristo dice que los hijos de Dios fueron sembrados como semilla en el mundo, no en la iglesia. La obra que Dios espera de la iglesia no es
dentro de la iglesia, sino afuera de las paredes del templo. Es allí donde la gente necesita ver y escuchar el mensaje del reino de Dios. Es fuera del templo donde la iglesia, los creyentes, deben ser sal y luz, porque son esa semilla que Dios ha plantado en este mundo para que haya luz y para que resplandezca la justicia del reino de Dios. Así que Dios nos está llamando a ser luz en medio de este mundo, a pesar de las tinieblas que puedan pretender sembrar los que son hijos de las tinieblas. Seguir afirmando el Evangelio y declarando que Cristo es el Señor, esa es nuestra labor como hijos de Dios. Que Dios te use para hacer luz donde Dios te ha puesto. Que Dios te bendiga.